Boas tardes. Nada, vamos a empezar co especial 12, vale? Non sabía moi ben que facer. É verdad que podíamos tocar o tema do exército, vale? Porque me parece un tema importante que dá moito de sí, porque a verdade é que o sistema tal como funciona a día 12, vale? Pois non pensa moito, sobre todo esas potencias imperialistas, vale? Que pretenden facer impoñer a súa hegemonía, vale, sobre o resto, como pode ser, pois neste caso que estamos vendo na actualidade tanto Israel como Estados Unidos, vale, ou tamén Rusia, como tamén o intentou, aínda que aí se pode discrepar en diferencias de opinións, vale. Pero ese tipo de potencias, vamos a centrarnos sobre todo en Estados Unidos e Israel, porque precisamente están sendo protagonistas, vale, de unha serie de políticas que son un exemplo do que non hai que facer a nivel político nestes tempos, vale, precisamente nesta época na que estamos a vivir. Son protagonistas tamén no meu libro, vale, precisamente por eso, porque son como os villanos, vale, actuales do propio sistema dos dereitos humanos, do dereito internacional e todo, porque están a facer o que lles dá a gana, vale, podemos velo todos os días, e precisamente son protagonistas neso, vale, no que precisamente en ser os villanos de esta a nosa época, vale, na que nos tocou pois vivir. Estamos vivindo unha serie de cambios e veñen todas protagonizadas precisamente por convertirse, por transformarse, pois pois precisamente por involucionar, vale, por volver hacia atrás, hacia unha época de intentar impoñer pois unha serie de normas, de leis que obviamente xa habíamos pasado por riba deso e creaban un mundo moito mellor, moito máis igualitario, vale? Polo tanto, mirando precisamente como Estados Unidos moitas veces falo del, vale? Moitas veces aseguro certas cousas, vale? Ou as afirmo dende precisamente o canal de Spanish Revolution tamén se toca moitísimo o tema e afirman pois que é unha potencia imperialista e precisamente vamos a tocar pois toda a historia de Estados Unidos, vale, que é todo o que ven sendo o que rodea neste especial esa trama toda que leva por detrás el precisamente con esa propia intención, vale, con esa propia intención de ser imperialista, vale? Precisamente acordome nun discurso que dera mismamente Joe Biden, vale? Por eso que no momento no que pasan a ser presidentes dos Estados Unidos hai unha serie de obxectivos, vale, de proxectos, pois que independientemente do partido que perteñezan, pois parece que debe ser algo así, vale? Obviamente despois cada un dalle a súa personalidade, podemos ver no caso de Donald Trump como está pois abusando precisamente da súa posición, vale? Está intentando romper esa separación de poderes, pois precisamente institucionalizando todo, vale? O sea, institucionalizando non, senón convertíndose pois nun dictador, vale? Lo que quere conseguir reunir todo o poder de esa separación de poderes que ven incluída na Constitución, pois quere quedarse con ela, vale? E a forma que ten é precisamente pois manipular esas cúpulas, vale? Manipular as cúpulas precisamente de esa, pois, os mandatarios de cada un e que lle obedezan a él, vale? Que non haya, pois, esa pluralidade, vale? Esa, pois, maneira de non exercer política dende as institucións, pois el non comprende. O que quere precisamente pois que esa separación de poderes obedeza única e exclusivamente ás súas políticas. Precisamente por eso pois hai tantos despidos e coloca aí a xente pois que lle obedeza, lle fagalle caso e lle baile o auga, vale? E iso fai pois que este convertíndose nun dictador e que obviamente vaya en contra de todos esos da Constitución, vale, da Constitución estadounidense.
E nada, vamos a facer unha breve historia pasando pola historia do que ven sendo Estados Unidos, vale? Da historia antiga ata a actualidade, e despois pois o poder económico que se ven, vale? Que o poder económico co que se fixo internacionalmente Estados Unidos para colocarse pois como a potencia mundial, vale? No que na actualidade pois está a disputala con China, vale? Polo tanto, non encontrei vídeos máis curtos, vale? Polo tanto, a historia antiga ata a actualidade vamos a mirala pasando pola Guerra de Independencia dos Estados Unidos, vale? Que eu aquí teño que retroceder ou pedir disculpas, o sea, rectificar, obviamente, porque parece... Eu hai tempo mirara un documental precisamente deste, non? No que te vai, como os que vamos a ver, que fanche como unha especie de resumen de toda a historia, e había escoitado precisamente a armamento ou armar a cada un dos cidadáns estadounidenses, vale? Que pode ser, pois, na Guerra de Independencia contra Inglaterra, e pode ser ese como se di, pois ese reclutamento que hubo do que falan nun dos vídeos, vale? Que hubo pois un reclutamento a hora de levar a cabo a Guerra de Independencia precisamente para loitar contra as forzas inglesas, vale? Despois, pois nestes resúmenes hai algúns que din que necesitaron a axuda tanto de España como de Francia, pero non hai algún outro, o sea, outros non o mencionan, polo tanto, simplemente unha breve historia, vale? Pasa por riba, non profundiza. Despois, obviamente, se queremos hablar dese tal, pois, o sea, en concreto desa época, pois xa falaremos noutro momento, aínda que o vexo pois totalmente innecesario porque non ven a acotación. Simplemente o que quero facer pois é facer unha historia, vale? Poñernos ao día co que ven sendo, co que representa, os valores que representan ou que querían representar nun momento o que chegaron os Estados Unidos na actualidade, vale? Precisamente por eso, bueno, a que ven isto é precisamente a que eu afirmaba pois que na Constitución está blindado o dereito ás armas dos cidadáns estadounidenses, e eu había mirado nun destes documentales precisamente que falaba deso, vale? Que precisamente fora a raíz da independencia, porque foi militarizando, poñendo un arma nas mans a cada un dos cidadáns, que se presupoño que isto é o que queren dicir cando fixeron ese reclutamento para formar un exército estadounidense que defenderá das forzas inglesas. Por lo tanto, non daba exactamente no clavo co que dicía, pero isto ben fundado, vale? Non falaba eu porque me inventara, senón porque o había escoitado. Pasa que estes vídeos pois ven sendo un poquinho máis actualizados e seguramente pois o digan de outra forma, vale? Nada, vamos a poñer o vídeo. Non os encontrei máis curtos, vale? Un dura 10 e outro dura 13, vale? En minutos. Vamos a pasar por toda a historia de Estados Unidos, desde o esclavismo hasta a abolición dela, vale? Que aí entra a Guerra Civil estadounidense, e despois, pois, o papel geopolítico que ten Estados Unidos, que é a forma que vamos a entender, pois, precisamente, como está colocándose aquí, que quere Trump e todo eso, vale? Vamos a verlo. Esta vai ser a historia, vale? O que vamos a ver. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos. El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata,
ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos se hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron.
El país quedó dividido en dos y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad, los salarios bajaron un 60%, la inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón. Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido. El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una guerra fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea,
Soviética, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla. En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las dos torres del World Trade Center en Nueva York y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente, estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Aquí también tocó la historia actual, ¿vale? Bueno, al menos hasta el tema de la guerra de Irak, el ataque de todo eso, ¿vale? De las Torres Gemelas y así. Aunque luego hay que ver también pues otras partes, ¿vale? En los que bueno, hay cierta información conforme justo donde impactó pues el misil que dio en el Pentágono. Habían reformado hacía poco esa ala. Los accionistas de las Torres Gemelas y toda esa gente que trabajaba en esas oficinas pues vendieron días antes, ¿vale? Casi todas las acciones, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que puede ser que que estuvieran informados de que podía pasar eso, lo dejaron hacerlo para iniciar una pequeña guerra o para iniciar la guerra y tener la excusa contra Irak y contra Irán, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿vale? Y poniendo pues excusas como la de las armas nucleares que pusieron ahora en Irán, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que nos dice la historia de Estados Unidos fue el que fue pasando pues por esos momentos, ¿vale? Desde la guerra de independencia, donde se proclama la República estadounidense, ¿vale? Hasta la guerra civil, donde se luchaba precisamente uno de los principales enfrentamientos fue pues por la abolición de la esclavitud, ¿vale? Un derecho que luego quedó blindado por las fuerzas las que ganaron, ¿vale? Y luego pasando hasta ahí, de todo eso hasta la actualidad, ¿vale? De cómo se van pues la separación de poderes a la hora de hacer la declaración de independencia, ¿vale? O sea, Constitución. Obviamente ahí o que intenta pues manipular Donald Trump, ¿vale? Poner todo o seu cargo, fíxose precisamente para evitar que xente como a Donald Trump pues acabara facéndose con control total de todo
todos esos poderes, vale, para que non existise ou non poidera ser pois precisamente un fascista tirán como está sendo Donald Trump ahora mesmo, vale. Por lo tanto, temos unha historia, vale, medianamente decente, non profundiza en cada un dos temas, pero obviamente nos fai unha historia superficial sobre como chega, vale, a todo eso, como se fai, como hubo esa gran depresión, como afectou a parte, como a economía estadounidense é unha gran importancia para a economía mundial, vale, de feito, prácticamente toda a moneda está basada no dólar, vale, por lo tanto se permítelles aos Estados Unidos ter certa vantaxe todo eso, de feito, pois todos os bancos, vale, todas as sedes de bancos de todo eso, pois teñen unha sede tamén nos Estados Unidos, vale, de feito, pois como pudo comprobar persoas como a relatora da ONU pos territorios palestinos ocupados, que foi unha forma de exercer esa violencia institucional contra ela, prohibironlle ter pois unha conta en calquera dos seus bancos, vale? O que fixo eso foi que pois ela non poda ter unha sola conta bancaria, porque todos os bancos teñen sede en Estados Unidos, todos dependen, toda a moneda depende prácticamente do dólar, e fai moitísima máis demanda, o que provoca pois todo eso, vale? É unha forma pois que tiveron eles de tomar todo ese control mundial, vale, pero aí tamén podemos ver pois todo ese trejemaneje, vale, todo ese interés que ten Estados Unidos en ter en ser a potencia mundial, vale, en ser imperialista e ser eles quen mandan, vale, eso forma parte da súa estrategia para os Estados Unidos e para a orden internacional. Por eso, pero o que está facendo Donald Trump agora vai moito máis lonxe de todos eses intereses, vale? Porque hasta ahora sempre había unhas normas que afectaban pois prácticamente a todos os que se facían cargo da presidencia, que era respetar os dereitos humanos, e sobre todo pois por parte dos partidos do Partido Demócrata, que xa o fixo a última vez que entrou aí pois Joe Biden, tivo que facer todos eses contratos que había desfeito a nivel internacional, vale? Co tema dos aranceis, por exemplo, creou unha gran disputa, e os poderes independientes, como pode ser o judicial, intentan levarlle a contraria, vale? Dende o Senado, tanto dende a Cámara de Representantes, pois intentan pararlle os pés moitas veces, coa guerra que está librando el, vale? Pero podemos ver que un dos principais, bueno, vamos a ver ahora un vídeo, vale, que nos van a presentar pois un dos principais enemigos que leva tendo Estados Unidos durante todos estos anos, vale, que lle plantea un reto, que era Venezuela, Cuba, Irán, e algúns outros países, vale, que precisamente están no foco, no punto de mira de Estados Unidos, e que prácticamente explica este poder, vale, o sea, esta situación internacional que ven sendo pois que o toma Donald Trump, vale, Donald Trump toma o control desto en unha especie de delirio, cree que él o que vai facer pois eliminar todos esos enemigos de Estados Unidos para impoñer a súa norma, a súa lei, vale? O que se está olvidando é precisamente por o camiño de respetar todos os dereitos humanos, tratados internacionales, etcétera, etcétera. E aí, cando plantexa pois como un socio moi importante de Oriente Medio para Estados Unidos, a Israel, vale, Arabia Saudí, un dos principais, algo que explica moito pois a situación que vemos agora, como se defenden mutuamente precisamente por esos intereses que hai polo medio. Pero isto presenta unha realidade moi triste, vale, unha realidade moi importante, que é precisamente a capacidade que ten tanto os Estados Unidos, porque tanto Joe Biden como ahora Donald Trump moito máis descaradamente, vale, apoian claramente o xenocidio que se está levando a cabo por parte de Israel, vale, todo eso por ter unha serie de vínculos e intereses comuns, vale, precisamente pois atacando a outro gran opositor tanto destes dous países como pode ser Irán, vale, non lo van a ensinar
no seguinte capítulo onde nos presenta, vale? De hai un ano, pero obviamente se entende claramente como cando chega unha persoa que non está nos seus cabais, que non está precisamente capacitada para exercer o papel da presidencia dos Estados Unidos, pois o que ven pasando é precisamente que pasa isto, vale? Que a economía global vese moi afectada por unhas serie de decisións tomadas por alguén que non está que non pasa unhas probas mínimas, vale? Obviamente eu creo bueno, xa me mirei un serie de vídeos, pero dentro das propias eleccións, o sea, antes de presentarse as eleccións para a presidencia de Estados Unidos, a serie de candidatos como pode ser Donald Trump presentase tamén unhas eleccións para ser elegido presidente, o sea, para ser elegido representante do partido, vale? Por lo tanto, este home gañou unhas eleccións dentro do seu propio partido, pero el tiña que pasar unhas previas, na miña opinión, unhas previas probas de saúde mental, vale? Eso é o que eu creo, o que a mí me parece. Porque obviamente o que estamos a mirar é precisamente isto, vale? É algo que teñen que blindar dende o Congreso e dende a división de poderes, é precisamente eso, vale? Que obviamente non pode chegar e tomar o control da presidencia unha persoa así. Vamos a ver ahora pues toda esa todo eso que nos ensinan dende este canal, vale? Que precisamente pon en relieve como funciona a economía, vale? E despois vamos a facer un breve, pois vamos a pasar por unha serie de 14 minutos dura o capítulo. É moito, eu sei que é moito, vale? Porque isto trátase precisamente de falar, vale? De poñernos en vereda ou poñernos sobre como funciona todo isto, vale? Sobre como está, pero que forma parte deste capítulo. Se é un especial sobre Estados Unidos, pois quero tocar toda esta historia e quero presentar pois unha serie de documentos de probas, vale? Unha serie en este caso destos vídeos, porque o explica moitísimo mellor, vale? Con un audiovisual, pois está resumido perfecto, vale? E obviamente quero aportar fontes, vale, de información que non certifiquen que é só a miña opinión, senón que as cousas son así, vale? Despois traballamos por riba de esa opinión xa de xente que o estudiou e que está facendo pois este breve resumen, vale? Dende dos seus estudios, as súas fontes, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, vamos agora coa geopolítica de Estados Unidos e despois seguimos analizando todo isto, vale? A oposición de Estados Unidos, que pretende, vamos a ver como precisamente todo isto que nos plantea, todo este mapa que plantean en este vídeo sobre os enemigos tanto de Estados Unidos como a información toda que temos o sea, todo o que se lle plantea problemas, etcétera, etcétera, pois o está levando a cabo o Donald Trump de forma moi descarada, ou dicindo desde un principio como un elefante nunha chatarrería, vale? Vamos a verlo. Vamos a ver o vídeo, despois seguimos falando, vale? Nuestros grandes resúmenes geopolíticos, y en este caso vamos a contaros el de un país que seguro que muchos estabais esperando. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar del país de la libertad y el hogar del tío Sam, los Estados Unidos de América. Por supuesto, hablar de la geopolítica de los Estados Unidos es hablar de la geopolítica de todo el planeta. Estamos hablando, sin lugar a dudas, del país más influyente del mundo, así que tenemos que tener los ojos bien abiertos para no perdernos nada durante este vídeo. En primer lugar, deciros que Estados Unidos es una república federal constituida por 50 estados y un distrito federal. Además de estos estados y el Distrito Federal de Washington, Estados Unidos tiene una enorme lista de territorios insulares asociados que forman parte del país de una u otra forma, como por ejemplo Puerto Rico, aunque hay muchos más. Esto es algo que mucha gente no sabe y que podéis descubrir en este estupendo vídeo sobre los territorios desconocidos de los Estados Unidos. La nación se extiende a lo largo de Norteamérica, limitando al norte con Canadá, al sur con México y el Golfo de México, y al este y oeste con los océanos Atlántico y Pacífico respectivamente. Es una locura de grande, sí. De hecho, es el tercer país más grande del mundo, después de Rusia y Canadá, con unos 9,8 millones de kilómetros cuadrados. Además, Estados Unidos es también el tercer país más poblado del mundo, esta vez por detrás de China e India.
con una población estimada de aproximadamente 333 millones de personas. De todos ellos, cerca del 14% de la población es población inmigrante, y es que la historia de Estados Unidos está profundamente marcada por la migración desde su mismo origen. La población hispana o latina es uno de los grupos étnicos de más rápido crecimiento, constituyendo aproximadamente el 18,7% de la población total. Respecto a sus relaciones internacionales, podemos decir que Estados Unidos es directamente uno de los grandes protagonistas del planeta. Forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le permite tener derecho a veto e influir en el orden mundial. Es miembro fundador y pilar central de la OTAN, además de mantener una gran cantidad de alianzas militares bilaterales con países como Japón, Corea del Sur, Filipinas y un largo etcétera. Es uno de los 3 países de la alianza AUKUS, que unifica a los 3 grandes países de la anglosfera: Reino Unido, Estados Unidos y Australia. También pertenece al ANZUS, una alianza de seguridad en el Pacífico, de la que también forman parte Australia y Nueva Zelanda. Además, Estados Unidos forma parte del G7 y del G20, donde juega un papel muy relevante. En cuanto a sus alianzas económicas, cabe destacar la triple alianza formada con Canadá y México, el TIMEC, que asegura el libre comercio entre estos 3 grandes países del continente norte. También están integrados en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, y en la Alianza Quad, que busca asegurar el desarrollo y la cooperación en la región del Indo-Pacífico. Esta última alianza está integrada por los Estados Unidos, India, Australia y Japón. Y sí, también tiene como objetivo el hacer frente al poder que China está ganando en la región. Por todo esto, Estados Unidos es el líder de lo que se considera el bloque occidental político, cuyos valores están basados en la economía de libre mercado y la democracia liberal. Cabe destacar que los Estados Unidos tienen una importantísima relación bilateral con otro de los miembros estrella del bloque occidental, Reino Unido. La relación entre Estados Unidos y Canadá también es muy cercana y está caracterizada por una frontera compartida de más de 8.800 kilómetros, que constituye la frontera más larga no militarizada del mundo. Ambos países mantienen fuertes vínculos económicos, culturales y de defensa, y económicamente son socios comerciales vitales el uno para el otro. Además, comparten compromisos en cuestiones ambientales, gestión del agua y respuestas coordinadas a desafíos como el cambio climático y la gestión de emergencias. Por otro lado está México, y aquí la cosa se complica. Aunque Estados Unidos y México se necesitan el uno al otro, tienen un gran problema respecto a temas de seguridad y migración. La frontera común es un punto focal de estas preocupaciones, con debates continuos sobre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. A pesar de estos retos, ambos países trabajan estrechamente en iniciativas de seguridad y colaboran para combatir el narcotráfico. Sin duda, los lazos culturales y personales entre las poblaciones de ambos países son muy profundos y enriquecen la relación bilateral. De hecho, os recomendamos que le echéis un ojo a nuestro vídeo sobre la geopolítica mexicana. Como podéis concluir, en Europa, los aliados principales incluyen a los miembros de la OTAN, con una relación especialmente destacada con Alemania y Francia. En Asia, Japón, Filipinas y Corea del Sur son los pilares fundamentales de la presencia estadounidense en el Pacífico, esenciales para contrarrestar la influencia de China y gestionar la amenaza de Corea del Norte. En Oriente Medio, Israel y Arabia Saudí son aliados clave, aunque la relación con Arabia Saudí a veces es complicada por cuestiones de derechos humanos y por el acercamiento saudí a otras potencias como China o Rusia. Y respecto al norte de África, tenemos a Marruecos, que es el principal aliado estadounidense en la región. ¿Y qué hay de los enemigos de Estados Unidos? Pues en este caso, Estados Unidos tiene 3 rivales principales. El primero de ellos es Rusia. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sido históricamente tensas desde los días de la Guerra Fría, en tiempos de la Unión Soviética. Aunque hubo un breve periodo de mejora tras la caída de la URSS, las tensiones se han intensificado nuevamente en los últimos años debido a la expansión de la OTAN y a los conflictos regionales como los de Siria y Ucrania. No obstante, desde la caída del muro, Rusia se ha quedado pequeña para los Estados Unidos. Su gran competidor actual es la nueva superpotencia, China. Esta competencia con China se basa en gran medida en el aumento de la influencia política de China en el Indo-Pacífico y en su gran rivalidad económica, que poco a poco le está quitando el top 1 al tío Sam. Finalmente tenemos a su enemigo acérrimo, Irán, la pesadilla de los Estados Unidos y de su aliado Israel en Oriente Medio, como ya sabéis si sois seguidores del canal. Además de estos 3 países, otros países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte o los proxies de Irán, Rusia y China también se oponen a los Estados Unidos. Algo muy particular de Estados Unidos es que, pese a ser un país tan enorme e influyente, no tiene grandes disputas territoriales activas con otros países.
es lo que tiene empezar a ser influyente después de la época colonial. Quizás los dos problemas más importantes en este sentido derivan de los territorios disputados por los grupos indígenas y por las pequeñas islas guaneras del Pacífico. Estados Unidos también tiene reclamaciones de aguas territoriales en el Ártico, pero bueno, tampoco son demasiado relevantes. Eso sí, en cuanto a conflictos internacionales, los Estados Unidos ganan el bingo. Y es que aunque no estén involucrados en ninguna guerra en el sentido tradicional de la palabra, los yanquis están en el ajo de forma indirecta en un montón de operaciones militares en distintos países. A lo largo del último siglo, Estados Unidos se las ha ingeniado para desestabilizar y hacer caer a varios gobiernos de signos comunistas o de ideologías opuestas a la suya. Para ello, en ocasiones, se han valido de la financiación a grupos militares opositores que en muchos casos han terminado por acabar siendo un problema más que una solución. Muchos de estos grupos han terminado por formar parte de lo que Estados Unidos ha calificado como uno de sus mayores enemigos del siglo XXI, el terrorismo. Desde las operaciones contra el ISIS en Siria e Irak a la presencia de Afganistán hasta 2021, pasando por las operaciones antiterroristas en el Cuerno de África y en el Sahel, los Estados Unidos han jugado, y siguen jugando, su partida de Risk a nivel internacional. No nos podemos olvidar además de la presencia militar continua de Estados Unidos en Corea del Sur, así como las operaciones de libertad de navegación que el tío Sam realiza en el Indo-Pacífico para desafiar las reclamaciones marítimas de China. Tampoco podemos desestimar la ayuda que supone el poderío armamentístico, económico y tecnológico de los Estados Unidos para sus aliados en situaciones de guerra, algo que ha quedado patente en el armamento y sistemas de defensa que se han proporcionado a Ucrania. Por no hablar de Israel o Egipto, que son otros de los receptores de asistencia militar estadounidense. Es por ello que Estados Unidos cuenta con más de 700 bases militares repartidas a lo largo de 80 países distintos en todo el mundo. De hecho, más de un tercio de los países del planeta cuentan con bases de los Estados Unidos. Por supuesto, todo este poder no se lo han ganado gratis. Ser la mayor potencia militar y ser la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de 21 trillones de dólares, aproximadamente, tiene una ventaja. Y es que la moneda estadounidense, el dólar, es la moneda de referencia en el comercio internacional. Esto quiere decir que Estados Unidos tiene una gran ventaja respecto al resto de países. ¿Por qué? Simplemente porque la demanda de su moneda es mucho mayor que la demanda del resto de monedas. Esto le permite a Estados Unidos, o mejor dicho, a la Reserva Federal, que es su banco central, imprimir mucho dinero sin causar grandes problemas de inflación y sin devaluar la moneda respecto al resto de divisas. Vamos, que Estados Unidos puede crear más dinero de la nada que el resto sin que haya consecuencias demasiado graves. Aunque claro, todo tiene un límite. Para que os hagáis una idea del poder estadounidense, si consideramos a California como un país, este sería la quinta economía más grande del mundo, con Silicon Valley como el epicentro de la tecnología global. Por su parte, Los Ángeles es un líder en entretenimiento y manufactura avanzada. Pero claro, no todo es tecnología. La cantidad de recursos naturales de todo tipo en Estados Unidos es gigantesca. Y esto también sucede en el área oeste, en las rocosas, donde la extracción de minerales forma parte esencial de la industria allí. Moviéndonos del oeste al sur, allí la economía incluye agricultura intensiva, especialmente de algodón y tabaco, además de su producción energética. El famosísimo petróleo y gas natural de Texas y el Golfo de México, vamos. Esta economía ha sido tradicionalmente menos desarrollada, con menos infraestructura e inversión en educación, aunque es algo que está cambiando en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico de estados como Texas o Florida. La región norte ha sido tradicionalmente la más industrializada y desarrollada también, y fue el motor de la revolución de la industria pesada en Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, ciertas áreas del norte conocidas como el cinturón del óxido se han enfrentado a un declive económico, fruto de la desaparición de la manufactura tradicional. Eso sí, nada ha impedido que ciudades como Chicago o Boston se hayan fortalecido y hayan acabado siendo centros tecnológicos y financieros mundiales. En cuanto al este, también ha sido una región tradicionalmente muy desarrollada, y la región por la cual Estados Unidos empezó a crecer. La zona noreste es un gran centro financiero y de servicios, especialmente en Nueva York, que alberga Wall Street, el centro financiero más influyente del mundo. Por cierto, no podemos olvidarnos de Alaska, un estado que es enormemente rico en petróleo, gas y recursos minerales. Todos estos recursos y su prominente posición política hacen a los Estados Unidos un importantísimo actor comercial. No obstante, a pesar de ser una enorme potencia, no todo está tan bien por allí. Resulta que Estados Unidos se enfrenta a retos enormes. En primer lugar, su sistema sanitario deja mucho que desear, pese a ser una gran potencia. Para que os hagáis una idea, su esperanza de vida se parece mucho más a la de Turquía, Argelia o Malasia que a la de Canadá. Por otra parte, la desigualdad económica es tremenda allí, algo que afecta especialmente a las clases populares.
Al igual que pasa con España, Estados Unidos también tiene que enfrentarse a una pirámide poblacional envejecida. Sumado a esto, tienen un problema bien grande con la deuda pública, que ha alcanzado niveles récord y que puede suponer un buen bache a la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Además, Estados Unidos tiene un gran problema con la migración, un problema que también tiene mucho que ver con el racismo y con esa extraña dicotomía que tiene el país. Ser un país extremadamente inclusivo y liberal, pero a la vez ser el lugar donde ocurren tragedias como el asesinato de George Floyd. Mientras que las democracias occidentales flipan con su política respecto a las armas o la violencia racista policial, los Estados Unidos también son el lugar de origen de movimientos sociales como el Black Lives Matter, Me Too y otros movimientos de derechos civiles que no solo cambian la política interna, sino que también calan hondo en muchos países desarrollados. En cuanto a su sistema político, es una república federal y una democracia constitucional, que combina elementos de federalismo con una separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El presidente es el jefe del Estado y de gobierno, y junto con un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, y un poder judicial liderado por la Corte Suprema, estos forman la estructura básica del gobierno. Estados Unidos cuenta con un sistema bipartidista dominado principalmente por dos partidos, el demócrata, que es más progresista, y el republicano, que es más conservador. Las elecciones son frecuentes, incluyendo las presidenciales, cada 4 años, elecciones intermedias y otras elecciones estatales y locales, destacando una fuerte participación ciudadana en la gobernanza. Si queréis saber más sobre este sistema político, tenemos un vídeo también muy interesante en el canal. Y por cierto, también tenemos otro de un tema muy interesante. ¿Tiene Estados Unidos algún conflicto nacional? Vale, pues con esto ya nos ponemos prácticamente, ponémonos en situación, ¿vale? Con esta geopolítica podíamos ver como precisamente antes da chegada de Donald Trump ou antes de que empezara a ser tan agresivo, ¿vale? De cara ás políticas internacionais, a non importarlle absolutamente nada a opinión dos demais, vale? Da opinión pública de cara ao internacional, vale? A opinión internacional, tanto nacional como internacional, podemos ver precisamente como a súa opinión tamén nacional devalúase como elemento no kings, vale? E despois aquí tamén falan de que hai como un problema coa inmigración de México, pero non é absolutamente ningún problema, vale? O que pasa con México non é un problema, senón que é racismo institucionalizado, vale? E sobre todo con xente como a Donald Trump, vale? Porque Donald Trump, a pesar de pertencer ao grupo republicano, que ao final foi o que quería abolir a esclavitude, vale? Cando foi da Guerra Civil, o demócrata, parece que cambiaron eses papéis, vale? Ahora mismo que defende os papéis máis progresistas, o papel máis progresistas nese bipartidismo, precisamente o demócrata, vale? E o republicano é precisamente o racista, o que quere votar precisamente a todos eses as persoas migrantes, vale? O que está impoñendo pois todas estas normas imperialistas que obviamente machacan a clase obreira, vale? E favorecen precisamente a clase máis alta, vale? Por lo tanto, a clase obreira vai se ver moitísimo máis apretada, vale, económicamente, mentras que os que máis cartos teñen terán cada vez máis. Este é precisamente a política do Partido Republicano, vale? Foi de dereitas no seu momento, tiñan todas as da razón, vale? Cando foi da Guerra de Independencia, o sea, a Guerra Civil, pero que ahora mismo cambiaron totalmente as tornas, vale? Eso é algo que hai que ver, vale? Estados Unidos ten unha política de cara a América Latina na que quere explotar a América Latina, pero obviamente sempre os vai a mirar como man de obra, vale? Como se fosen pois uns escravos, como se fosen os que teñen que traballar para eles, vale? Pois contratados e todo eso, e sempre respetalos, porque senón pois impoñen a súa norma. Ou ao menos esa é a intención que ten Donald Trump, vale? A que ten Donald Trump precisamente pois tamén impoñendo unha serie de arancéis tanto a Europa como prácticamente a economía global, vale? Polo tanto, o papel geopolítico de cara a
intención de Donald Trump, pois el sempre fai apología de esa maga, vale? Make America Great Again, pero é que os que votan de menos o que quere dicir precisamente ese tratado é o mesmo, vale? Recuperar esa hegemonía global, vale? Facer América pois outra vez a potencia dominadora, precisamente por eso está librando esta especie de guerras con eses ou estas guerras con eses enemigos, vale? Podemos ver como Venezuela o atacou, é un dos enemigos principais que mencionan no vídeo, Irán tamén, precisamente tamén con Israel, precisamente os dous están atacando, vale? Cuba tamén, precisamente, pois Cuba está no obxectivo, no punto tal. Por lo tanto, o que está facendo é precisamente intentar impoñer a Estados Unidos sobre o resto utilizando a violencia, a súa a extorsión militar aos demais países, vale? Eso é obviamente algo que pois que está perdendo o rumbo, vale? A sociedade civil moi por encima de esas intencións que teñen pois os grandes empresarios, os donos das grandes empresas que están ganando pois asensando petróleo, que están ganando moitísimos cargos ahora mismo, van totalmente en sentidos opostos, vale? A sociedade civil o que quere é un sistema de convivenza mutuo, vale? No que non existan as desigualdades, ou ao menos esas son as maiorías progresistas, vale? Avanzar hacia un futuro, hacia unhas políticas, hacia un nivel de vida no que sexa posible, sexa digno ser clase obreira, vivir a túa vida como clase obreira traballando hacia un objetivo que ven sendo pois a igualdade mutua, vale? E a convivencia mutua. Despois o que ven sendo esa clase social alta de Estados Unidos que representa Donald Trump, vale? Precisamente como multimillonario, é a de impoñer tanto a economía estadounidense de esos grandes magnates por enriba de todo o mundo, vale? Precisamente son esos grandes magnates do petróleo estadounidenses que están ganando moitísimo con esta guerra, vale? Precisamente son os beneficiados, por lo tanto segue favorecendo a esas clases altas, vale? Mentras que as clases baixas, as clases obreiras pois siguen sendo desfavorecidas. É unha forma tamén, eu sempre o digo, vale? O sistema o contrato laboral a día de hoxe entre o que cuesta chegar a fin de mes, como está o nivel de vida, as horas que hai que traballar, vale? Que prácticamente hai que estar 40 horas semanales metidos no teu traballo, que se fan moi largas, vale? Deixate apenas 2 días para poder disfrutar da túa vida, eso fai que condiciones a túa vida para poder traballar, que traballes vivas para traballar e non traballes para vivir, vale? Esas son as consecuencias, ese é o contrato laboral actual que eu considero pois que roza o esclavismo, vale? Eso é precisamente o que quere o sistema capitalista, vale? Quere que precisamente o que o Partido Republicano o que o Partido Demócrata defendía na Guerra Civil, precisamente cambiaron totalmente as tornas e os grandes empresarios estadounidenses o que queren agora é precisamente que a clase obreira asuma que simplemente son man de obra barata que queren que os estadounidenses queren contratar, vale? Eso é prácticamente pois como ter esclavos, vale? A día de hoxe, os esclavos do siglo XXI pois son a clase traballadora. Mentres que a sociedade civil, as maiorías civiles, levan outro sistema de vida, vale? O único que queren é convivir, que esa globalización sexa lonxe fora de desigualdades, e obviamente pois cada vez que se fala de estas desigualdades económicas que hai nos países do sur global, lonxe de creer que o merecen porque os estadounidenses son superiores, etcétera, etcétera, é todo o contrario, vale? A xente o que quere unha serie de igualdade, que non haya fame no mundo, e máis con un sistema que permite precisamente que haya uns excesos de comida que obviamente poden beneficiar estas clases máis desfavorecidas, e obviamente están indo totalmente en contra, vale? Eso por non sair, por non ir totalmente en contra de
dos beneficios propios do planeta, dos beneficios de cara ás mulleres, vale? Porque esta xente é moi machista, esta xente tampouco quere nos postos de representación, nos postos de mando as mulleres, vale? Pero a sociedade civil tamén ten que evolucionar moito, vale? Aínda ten que haber un proceso de cambio tan grande que todo isto sexa obvio, vale? Dicilo, sexa obvio, pero para todo o mundo, e non hai a xente pois que pense que está no seu pleno de dereito de defender políticas como as que defende Vox, como as que defende Donald Trump, como as que defende Israel, vale? Por lo tanto, aí falta un salto generacional, como digo eu, pois esa sociedade inculta, vale? Que non está educada que non está educada e que precisamente o que esparce é violencia violencia cultural, vale? Non é nin siquiera cultura, é violencia, vale? Obviamente, pois isto provoca que o progresismo que quere deixar de lado toda esa violencia que se está generando dentro das institucións, pois se vexa reprimida por esta como se dice, por esta rebelión, ¿vale? Por parte de estas mayorías incultas, ¿vale? Estas mayorías manipulables, porque obviamente é o que está pasando, podemos verlo nas eleccións, ¿vale? Precisamente levase anos falando de que hai un retroceso, ¿vale? Na intención de voto de cara á esquerda. Estados Unidos foi o primeiro, está sufrindo as consecuencias de que a xente non teña ni idea a hora de votar e acabe provocando este tipo de problemas económicos a nivel mundial, precisamente exercendo o seu voto, vale? Unha sociedade culta, obviamente, pois xa non deixaría entrar esta xente no Congreso, non habería representación, pero é que unha sociedade culta a partidos, como podemos ver, corruptos, que están metidos en casos de corrupción, como pode ser a Kitchen, como poden ser todos estos, vale? Que le vamos mirando toda esta semana, xa non terían representación tampouco por corruptos, vale? Obviamente, pois ninguén os creería. O problema desto ven sendo outra vez esas masas manipulables que se deixan enganar e que escoitan a primeira opinión que lles dá a gana e deixanse manipular, incluso creéndose que están por riba de toda a esquerda, vale? E deixando de votar, provocando así pois que a dereita sempre acabe impoñendo a súa norma, vale? Eso eu creo que é o principal, pero de aí o que miramos agora, o que vemos no plantel, máis o que ya vamos mirando durante todo este tempo, é esa intención imperialista que ten Donald Trump e que non lle importa pasar por riba de todos os dereitos humanos que están pasando. Isto debería plantexar un antes e un despois, a non só a sociedade civil estadounidense o de replantexarse, vale, ao sistema de voto, obviamente que cambiar drásticamente de dirección en as próximas eleccións, pensar moi ben a que se vai a votar, pero xa non só eso, senón que hai que blindar que este tipo de xente non poda chegar ás institucións, vale? Hai que facer unha serie de cambios nas leis estadounidenses que obviamente impidan entrar este tipo de xente con esta capacidade que non está, o sea, que non pasan unha serie de probas psíquicas, vale, para exercer o seu posto, o sea, que teñen unha responsabilidade na que non son responsables, xa non só eso, sino por parte da ONU, pois empezar a actuar, vale, o que ten que facer, porque a ONU é unha organización que ten unha serie de prioridades, unha serie de tratados, vale, na súa propia carta que blinda o dereito, vale, blinda a obligación de poder actuar nos casos como pode ser o de Sudán, como pode ser nos casos nos que hai unha fame, unha hambruna de 53 millóns de nenos, vale, ou de 25 ou 20 millóns de nenos, como mirábamos nas noticias outro día, e obviamente actuar contra xenocidios como pode ser o de Israel e todo isto, vale? Por lo tanto, hai que tomar cartas no asunto dentro das institucións que están feitas precisamente para evitar que o imperialismo estadounidense pois gañe, vale? Nestes casos, ou se impoña levándose por diante pois toda esta convivencia internacional que había hasta ahora, vale? E obviamente poñendo en peligro pues todo os tratados e todas as leis que hai hasta agora. Por lo tanto,
pois hai que facer unha serie de xuramentos e todo aquel que os pase por riba, vale? Como poden ser o de defender a Carta dos Dereitos Humanos, a Carta dos Tratados Internacionais da ONU, etcétera, etcétera, e calquera que quera pasar por riba deso, pois obviamente detelo, vale? Imposibilitalo e obviamente relevalo do cargo. Eso debería ir implícito, por lo tanto, unha persoa como pode ser Donald Trump, como pode ser Israel, vale? Como pode ser pois as as forzas que están levando a cabo o xenocidio en Sudán, por exemplo, pois que esa xente non poida nunca seguir exercendo no cargo. É xente que xa non debería estar gobernando. Por lo tanto, o principal problema por o que se sigue exercendo un xenocidio en pleno este tipo de xenocidios en pleno siglo XXI é precisamente porque non se está cumplindo as leis como hai que cumplirlas, porque obviamente xa blindan. Por lo tanto, o que hai que facer agora é levar a cabo unha serie de tratados polos que os países se vexan obligados a actuar independentemente dos seus vínculos e alianzas cos demais países como pode ser europeos, vale? Porque precisamente países como a Unión Europea son os principais socios os principais financiadores do xenocidio en Gaza, vale? Porque obviamente son os que máis tratados comerciales tiveron con Israel en 2025, a pesar de estar levando un xenocidio, vale? Por lo tanto, a posición de Estados Unidos o que fai é blindar todo isto, vale? Sobre todo con estas personas o mando, vale? Obviamente non se hubiera chegado tan lonxe e se é así, obviamente, eu creo que se aprendeu a lección, vale? De que ningún partido, pois obviamente, unha vez chegue Estados Unidos chegue algún partido ao partido da oposición ao poder, o que non vai pasar é que se volva a repetir esta situación, porque obviamente podemos ver a opinión pública que hai, vale? A contra que están levando é precisamente a de evitar todo isto que está levando a cabo Donald Trump, por non falar que precisamente o que está levando o que fai a oposición estadounidense e intentar relevar do cargo, o que ten que facer é intentar relevar do cargo e presentar unhas eleccións anticipadas ao presidente dos Estados Unidos, que está metendo nunha guerra ilegal a Estados Unidos, vale? Pode basarse no dereito internacional para poder certificar que esta guerra é ilegal e que, polo tanto, esta persoa pois non pode estar no cargo, pero o que ten que facer é que se teñe que tomar precisamente a división de poderes dos Estados Unidos se fixo presente con a Donald Trump, vale? Para que unha vez chegada aí non poidera exercer toda esa violencia que está exercendo, vale? Por eso a veces, pois tamén dende o Poder Judicial se intenta levar a contra, porque a Constitución estadounidense blinda debería proteger contra este tipo de xente, vale? E nada, como historia de Estados Unidos podemos ver que tanto o que está pasando é que un protagonista ou que unha persoa como Donald Trump, cando chega ao poder con esa intención de extrema dereita de querer apoderarse e impoñer a súa norma por riba de todo, aínda que diga que é polo ben de Estados Unidos, non é así, vale? O principal enemigo ahora mismo de Estados Unidos é da súa economía e da economía en xeral, vale? Sen ter en conta a 4 empresarios que están gañando millóns e millóns de dólares co petróleo, é precisamente todo o contrario do que está facendo Donald Trump, vale? Por lo tanto, obviamente é un enemigo nacional ahora mismo para Estados Unidos, incluída o presidente do goberno, vale? Que o presidente do goberno sea un enemigo para os Estados Unidos, pois xa é un problema, vale? E despois, bueno, pois xa falaremos outro día pois de ese tipo de política de cara a portas pa fora que ten o propio Estado, vale? Porque o propio Estado, dende as súas institucións, pois tende a ser imperialista, vale? A dar golpes de Estado no seu propio beneficio, etcétera, etcétera. E moitas veces se aproveita precisamente de esa superioridade militar que ten sobre o resto, vale? De esa posición de dominante mundial, vale? De ser unha potencia mundial. Por lo tanto, dentro do que cabe se toman máis liberdade, vale? Pero moitas veces totalmente en contra dos dereitos humanos, vale? Vai totalmente en contra dos dereitos humanos, pois normalmente todo o que leva a cabo moitas políticas que levan a cabo os estadounidenses, vale? E eso os presidentes estadounidenses moitas veces, vale?
Podemos miralo como incluso o Partido Demócrata estaba lavando a cara a Israel cando estaba levando a cabo o beneficio o xenocidio, vale? Por lo tanto, é importante distinguir estas cousas, ou ao menos a mí me parece, vale? Nada, vamos a deixalo aquí. Eu creo que con estes dos vídeos quedou ben resumida a historia de Estados Unidos e tamén nos pon en materia pois con todo o que está a pasar, vale? Precisamente o causante, o que empeora toda esta situación de cara ao dereito internacional é precisamente Donald Trump e esa mentalidade que ten el de querer poñer en perigo todo o que se leva facendo hasta ahora, vale? Todo o que se leva tratando hasta ahora para unha convivencia internacional boa cos demais países, vale? Precisamente isto é unha pérdida de tempo, vale? Isto é unha pérdida de tempo para esa intención que hai ou que debería haber dende as institucións para traballar hacia un futuro no que o único que importe é a convivencia mutua, vale? Poder vivir todos en comunidade, que ninguén lle falte de nada, vale? Que os recursos básicos, que as necesidades básicas de cada un estén blindadas, vale? Nos dereitos humanos, e que nunca falte isto, obviamente unha vez chegado hasta este punto, vale, podemos seguir avanzando pois noutros temas, pero que mentres non se cumplan estes mínimos, non sei que facemos, pois como leín hoxe en algúns dos artículos, pois querendo montar unhas casas en Marte, indo á Luna, etcétera, etcétera, vale? Hai que centrarse nunha serie de cousas e o presidente dos Estados Unidos actual pois o que di é que a súa prioridade é invertir en militarización, vale? Pero que ten un concepto de militarización para o que vale a militarización, vale? O exército, que obviamente cambia as tornas do dereito internacional, vale? Precisamente, pois esa militarización, esa inversión no exército debe ir enfocado precisamente a intentar eliminar as violencias e intentar reducir a violencia que se está provocando contra un pobo como pode ser o de Palestina, vale? Palestina ou de Sudán, por exemplo. Pois as forzas ou militarización nunca creo que xa pasamos ese concepto, ou debería ser así, de loitar, vale? De enfrentar uns contra outros, e o seguinte paso é precisamente darnos conta de que somos todos absolutamente iguales e que unha disputa entre dúas bandeiras só lle interesa ás persoas que están sentadas en despacho e que obviamente pois non representan eso, vale? Hai que mirar pois moi ben o que representa cada bandeira, vale? Pero que nunca vai estar justificado o enfrentar uns contra outros precisamente contra bandeiras, vale? E eso é o que se ten que dar conta a xente, empezar a pensar por si mesma de que precisamente é eso, vale? De que hai que defender uns valores, vale? Polos que merece a pena pois loitar e dar a vida, pero nunca por unha bandeira ou por as intencións imperialistas dunha persoa pois que non está ben e que obviamente os seus intereses persoais van moi por encima do que queren as maiorías sociais e a sociedade civil, vale? Con isto eu creo que o deixamos aquí. O especial de Estados Unidos creo que queda ben resumido a súa intención, vale? Ou as súas políticas de cara á comunidade internacional e porque son unha potencia mundial, vale? Pero por que cambia de tornas e como cambia a xeopolítica internacional? Pois precisamente con unha persoa tan déspota como Donald Trump, vale? Tan déspota que non asume os seus errores e fai que os demais os paguen, vale? Non asume o error, por exemplo, de Irán, de iniciar a guerra a Irán, pero que está facendo e presionando para que paguen os seus aliados da OTAN como se tiveran algo que ver nas súas guerras imperialistas, vale? Cando o único interés que ten ele é precisamente librar unha guerra económica contra China, vale? Outra vez por esa carreira espacial. E isto só é consecuencia precisamente dun presidente dos Estados Unidos pois que obviamente perde o norte de para que estamos aquí se non é para convivir xuntos, vale? Que obviamente o enfrentamento de uns con outros forma parte de outra época moi anterior, vale? Porque bueno,
pois eso, forma parte de outra época anterior. E o deixamos aquí, vale? E mañán seguimos coas noticias, vale? Nada. Vémonos mañán, vale? Chao.